¿Qué tal? Buenos días con todos. Les saluda el ingeniero Percy Mesías, gerente de seguridad ocupacional de Mars Redder. Bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión, tengo 15 años de experiencia en el rubro de seguros y tengo una maestría en el tema de ergonomía. El día de hoy vamos a empezar con este Mars College en el tema de gestión del seguro complementario de trabajo de riesgo, STR, ¿no? Que fue promulgado por el Decreto Supremo 00398 MINSA, es decir, que ya tenemos 22 años de este Decreto Supremo. Vamos a analizar algunos temas del seguro, vamos a analizar cómo ha ido cambiando la gestión, algunos casos prácticos, así que empezamos. Listo. Bueno, el STR, o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, fue creado en mayo del 97 por la Ley 26790, la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y comenzó a funcionar a partir de las normas técnicas que salieron en el año 98, a través del decreto mencionado 00398, y cubre lo que es accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud, ¿no? Accidentes de trabajo, tenemos otras pólizas en riesgos humanos como accidentes personales que podrían ser cubiertas, pero es la única póliza del Perú que cubre lo que es enfermedad profesional. Ya vamos a definir qué es cada uno de ellos. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora. Bueno, antes de la ley 26790, que es la modernización de la seguridad social, la jubilación era a través de la ONP o FP, a través de empleados y operarios. La salud, todo el mundo iba al IPS, que era tanto de empleados y operarios, y para los accidentes de trabajo existía un decreto legislativo 18846, solamente para operarios. Luego de que se crea el seguro complementario de trabajo de riesgo, tenemos de que todos los trabajadores, sean los trabajadores sin trabajos de riesgo y los que cuenten con trabajos de riesgo, tienen dos prestaciones: la prestación de salud a través de salud y EPS, y la prestación de pensiones a través de 1EP o a través de la AFP. Ahora, los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo también tienen derecho a dos prestaciones: la prestación de salud a través de e-salud o EPS, y la prestación de pensiones a través de la ONP o compañía de seguros. Esto quiere decir que un trabajador que realiza trabajo de riesgos tiene derecho a su seguridad social, que a través del 9% que se paga en salud, o el C75 y 225 de EPS, y tiene derecho al seguro complementario de trabajo de riesgo. Como primer término, dentro del STR podemos decir que si un trabajador tiene una pensión por parte de la compañía de seguros y tiene una pensión a una AFP, al momento de que tiene un certificado de la compañía de seguros que está recibiendo una pensión, podría recibir el monto que el trabajador ha destinado a la AFP. Es importante también saber que el seguro complementario de trabajo de riesgo, como tiene 22 años, se ha ido modificando algunos temas en sí por la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Recordemos de que los temas de seguridad y salud del trabajo en el Perú nacen en macro desde el año 2005, con el Decreto Supremo 009, y que a través de la Ley de Seguridad del año 2011, la Ley 2973 y su modificatoria en 2014, marcan algunos temas de seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas deben de cumplir las normas macro, que es la ley y su reglamento. El reglamento ha tenido múltiples modificatorias desde el año 2012, que fue promulgado, hasta este año, inclusive una a comienzos de año sobre el cambio del IPER, norma básica de ergonomía y protocolo de exámenes médicos ocupacionales del MINSA. Todas estas normas son macro y todos los sectores deben de cumplir con las normas macro. Ahora, dependiendo del sector en donde está mi empresa, debe cumplir con una norma sectorial. Esta norma sectorial, si pone más énfasis en la seguridad y salud que la norma macro, debo de cumplir con la norma sectorial. Y si la norma macro es mayor a la norma sectorial, debo de cumplir con la norma macro. Por ejemplo, en lo que es capacitaciones de seguridad y salud del trabajo, según las normas macro, tengo que hacer 4 capacitaciones de seguridad y salud del trabajo específicas para todos los trabajadores. En todos los sectores tengo que cumplir, excepto en la minería, que hay un decreto
que hay un anexo 6 en el Decreto Supremo 024/2016 que establece que todos los trabajadores deben llevar entre 16 a 20 cursos de riesgos específicos. Bueno, analizando ya el STR, vamos a ver de que la siniestralidad STR, que es este rojo, siempre se ha mantenido en niveles de 60% hasta el 2017. Acá tenemos la siniestralidad, por ejemplo, del Pacífico, y vemos como de un 40% ha comenzado a subir hasta el 2017. El tema, comparado con la siniestralidad total del mercado, incluyendo los planes regulares y potestativos, que llega a un 81.5. A partir del 2017 hacia adelante, la siniestralidad del STR comienza a subir y ya llegamos a que puede tener picos de 70% a 75%. Esto es hasta el tercer trimestre del 2019. Ahora, ¿qué es lo que cubre el seguro complementario de trabajo de riesgo? El seguro complementario de trabajo de riesgo cubre todo lo que son las actividades de alto riesgo del Perú. Es decir, la extracción de madera, pesca, cueros, madera y corcho, fabricación de productos de vidrio, construcción, etc. Durante el tiempo del STR hasta ahora, se han hecho 4 decretos supremos adicionales para adicionar actividades de alto riesgo. Estos son para periodistas, para inspectores, para estibadores y para personal serenazgo, que fue el último hace más o menos 2 años. Entonces, aparte de esas actividades de alto riesgo en el Perú, se han ampliado a 4. Periodistas, inspectores, estibadores y serenazgo. ¿Cómo sé si mi empresa realiza una actividad de alto riesgo o no? Es una pregunta que muchos nos realizan. Bueno, es a través del SIU, de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, trabajo en Mars Redder, ¿no? Que tiene un RUC que ustedes están viendo, el 20.100.12.6193, y me voy a Consulta SUNAT a buscar el RUC. Una vez que busco el RUC, me voy a actividad económica, y la actividad económica de Mars es el código SIU 6629. Otras actividades auxiliares de las actividades de seguros y fondos de pensiones. Pero el SIU que me vota SUNAT es la revisión 4. Y el SIU que está en la norma técnica del Decreto Supremo 003/98 MINSA es la revisión 3. Me tengo que ir a una guía de SIU que sacó INEI más o menos en el año 2010, cuando se hizo la revisión 4, donde hay unas tablas para convertir cuál es el SIU revisión 4, 6629, al SIU revisión 3, 6720. Otras actividades auxiliares de la financiación de planes de seguros y de pensiones. Una vez que cuente con el código del SIU 3, me voy a mi ley. El anexo 5 aparece tanto en el Decreto Supremo 009/97 MINSA, o también en el Decreto Supremo 003/98 MINSA. Busco el SIU, era el número 6720, busco el número 6720, y como no aparece, no es una actividad de alto riesgo. Por lo tanto, no debería contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo según el SIU. ¿Ok? Vamos a revisar con otra empresa. Por ejemplo, otra empresa, Contrans. Según el número de RUC, 20.51.48.42.079. Hago la misma revisión, me voy a consultar RUC SUNAT y aparecen 3 SIUs. ¿Qué dice la norma? Que tengo que revisar los 3. Aparece el 4923, que es transporte de carga por carretera. Acá está, 4923, es 6023, transporte de carga por carretera. Aparece el 5224, manipulación manual de carga, 5224, manipulación manual de carga, 6301, manipulación de la carga. Y aparece almacenamiento y depósito, 5210, que es el 6302. Listo, entonces yo tendría que buscar en la norma los 3 SIUs de revisión 3, 6301, 6302 y 6023. Me voy a la norma, al anexo 5, y busco, ¿no? 6301 aparece.
manipulación de la carga por transporte por vía aérea. 6302 y 6023. 6023 no aparece, 6302 no aparece. Pero basta que solamente aparezca uno como actividad de alto riesgo para que esta empresa deba contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, de todas las actividades económicas que realiza la empresa, basta que una esté incluida dentro del decreto supremo para que la empresa deba contratar el ESTR. Actualmente ya no tenemos que hacer toda la conversión a través de la guía. Ya existe una página web, que es la que ustedes están viendo, proyectos.inei.gov.p, SIU, donde usted puede describir la actividad económica que hace la empresa, poner el SIU revisión 4 que le corresponde, y automáticamente le va a botar el SIU revisión 3 para que lo pueda buscar en el Decreto Supremo 00398 MINSA o la norma técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Ahora, recuerden de que el ente fiscalizador, que, bueno, al principio era el MINTRA y luego fue la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es que determina si la actividad es de alto riesgo o no. Puede ser que una empresa, su SIU, sea Servicios Generales 7620, que no es una actividad de alto riesgo, pero al momento de que la SUNAFIL va a verificar las actividades que realiza la empresa, ve actividades de alto riesgo, y por el principio de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, primacía de la realidad, determina que esa empresa debió contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, el primer tema es revisar el SIU, y el segundo es ver qué actividades realiza la empresa para ver si hay algunas consideradas como trabajo de alto riesgo. Por ejemplo, acá tenemos que el inspector verifica la actividad que está registrada en el RUC de la empresa y ve de que el RUC de la empresa era de venta de piezas de metal, pero al momento de hacer la inspección ve que es una tornería, es un trabajo de metal mecánica, por lo tanto, sí tiene que tener sus trabajadores el seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahora, a la consulta, ¿quiénes deben contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo? Bueno, la norma establece que lo deben de contar la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades de riesgos, sean empleados, operarios, eventuales, temporales o permanentes. Y también los trabajadores de la empresa que no perteneciendo al centro de trabajo donde se desarrollan las actividades de riesgo, se encuentran expuestos al riesgo por razón de sus funciones a juicio de la entidad empleadora y bajo las responsabilidades previstas. Bueno, ¿quiénes deben de contar? La norma establece de que los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo deben tener sí o sí el ESTR. Y los trabajadores que no realicen actividad de alto riesgo podrían no contar con el SSTR a juicio del empleador. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una mina. La mina está en un lugar dentro, en alguna provincia del país, y la oficina administrativa está en Lima. Entonces, yo podría contemplar que el trabajador que está en la oficina administrativa de Lima y que no tenga que viajar a la mina, no cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Sin embargo, otra vez, es el inspector SUNAFIL el que va a determinar con su criterio si este trabajador debió tener la contratación del ESTR o no. Es por eso que nosotros recomendamos que el 100% de trabajadores de la empresa cuenten con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Dentro del seguro complementario de trabajo de riesgo se pueden incluso poner tipos de riesgos, bajo y alto riesgo. Y también las empresas que no cuenten con actividad de alto riesgo, pero que sin embargo manden personal a centros de alto riesgo, deberían también contratar el ESTR para sus trabajadores. Por ejemplo, como vimos al inicio, yo trabajo en Marsh, no tengo un seguro complementario de trabajo de riesgo que debería contratarme en Marsh por SIU, ya que la actividad que realiza no es de alto riesgo. Sin embargo, como en la actividad que realizo, visito a mis clientes, que pueden ser mineras, constructoras, empresas metalmecánicas,
empresas de producción, sí cuento con un seguro complementario de trabajo de riesgo de Marsh para yo poder visitar esos clientes que son de alto riesgo. Pueden hacer todas las consultas que gusten. Al final de este curso vamos a responder la mayoría de ellas. Sigamos. Bueno, ya hemos visto cuáles son las empresas que deben contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo y hemos visto cuáles son los trabajadores que tienen que contratarse. Ahora, ¿qué cubre el seguro? Habíamos dicho al principio, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. En lo que es accidente de trabajo, el accidente de trabajo, bueno, según la norma, es toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo con ocasión del trabajo, ¿no? Por una acción imprevista, fortuita o ocasional, de una fuerza externa que obra súbitamente sobre la persona del trabajador. Bueno, acá es un tema interesante. El accidente de trabajo puede ser causado mediante el cumplimiento de las funciones del puesto de trabajo, es decir, dentro del centro de trabajo y cuando estoy cumpliendo mis funciones, o también puede ser causado con la ocasión del trabajo, es decir, cuando hay una comisión de servicio. Por ejemplo, a mí me dicen, Percy, ¿sabes qué? Tienes que dictar una capacitación en el lote 13 de un cliente en Piura, y yo viajo a Piura para dictar la capacitación y regreso. Ese viaje y la función que es dictar la capacitación y el regreso se llama comisión de servicio. Por lo tanto, el accidente de trabajo está cubierto durante todo ese trayecto. ¿Ok? Inclusive, si es que en la comisión de servicio no estoy dentro de un centro de trabajo de riesgo. Puede ser de que la capacitación no sea en una petrolera, sino sea, por ejemplo, en un banco. Y si en ese banco tengo un accidente y hay una comisión de servicio y tengo el seguro complementario de trabajo de riesgo, también está cubierto. Inclusive, el que sobrevenga por acción del empleador o tercera persona durante el trabajo. Yo tuve un caso de una empresa de construcción en donde un trabajador con un taladro se acerca a un trabajador que estaba haciendo un encofrado, apunta el taladro en la pierna y lo aprieta, ¿no? El taladro no percutó y el trabajador le hizo una broma. Al día siguiente quiso hacer lo mismo, el taladro estaba conectado y le hizo un hueco en la pierna. El trabajador no reaccionó y es un accidente de trabajo que está cubierto de que el trabajador está haciendo su encofrado, está haciendo su función y por una tercera persona tuvo el accidente. Ahora, miren lo que no se considera accidente de trabajo para ponerlo más en contexto. Dice, por su participación en riñas o peleas o otra acción ilegal. Es decir, que si el trabajador hubiese reaccionado ante el impulso de una tercera persona, podría ser que no se considerara un accidente de trabajo. El que no se considera accidente de trabajo es el itinerity, el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo. Si mi centro de trabajo es una oficina, y yo todos los días tengo que ir a esa oficina, ese trayecto de mi casa a la oficina y saliendo de la oficina a la casa no está considerado como accidente de trabajo. Ojo, si mi centro de trabajo es la mina y yo tengo que ir a la mina, ese trayecto hacia la mina, que muchas veces pueden ser horas, 8 horas, 5 horas, dependiendo de la mina, no está considerado como accidente de trabajo. No está considerado como accidente de trabajo que debe cubrirse por el ESTR. Por acá vamos a andar un poquito más. Recuerdan que les hablé de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Bueno, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la 29783, dijo en su artículo 53 que el incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar la indemnización. Y su decreto supremo, que salió un año después, dice que el deber de prevención incluye el desplazamiento en un medio de transporte brindado por el empleador de forma directa o a través de terceros. Entonces, volvemos a la misma situación. Yo tengo una mina y tengo los trabajadores que están destacados en esa mina y el trabajador tiene que irse hacia la mina para poder realizar sus funciones. Según la norma del ESTR, el trayecto hacia la mina no se considera accidente de trabajo. Pero si el empleador contrata un bus o le pone algún medio de transporte de forma directa o a través de terceros para que el trabajador vaya de algún sitio en común que haya quedado con el empleador hacia la mina, eso sí sería un accidente de trabajo.
por la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, pero no cubierto por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. ¿Qué quiero decir? Que es el único tipo de accidente de trabajo que no está cubierto por la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Para esto se pueden contratar otras pólizas, como pólizas de accidentes personales, que sí cubrirían el trayecto, ya que cubren accidentes las 24 horas del día. Pero no estaría cubierto por el ESTR. Listo, sigamos. Otros que no se considera accidente de trabajo. Incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador. ¿Qué es esto? Si en caso hay se llama permiso de trabajo y se da entre el trabajador y la empresa. Si yo, por ejemplo, tengo un trabajo en altura que realizar, más de 1,80 m, se denomina trabajo de altura en el Perú, y le digo al trabajador, ponte un arnés que tiene que estar amarrado a una línea de extensión o una línea de vida a un punto de anclaje. Y ese punto de anclaje tiene que aguantar 5.000 libras fuerza o 5.000 kilogramos. Entonces, si yo le digo al trabajador que el estándar de seguridad para el trabajo de altura es el siguiente, le doy el arnés, le enseño cuál es el punto de anclaje y el trabajador me firma un permiso de trabajo y el trabajador no utiliza lo que él firmó, no realizó, no cumplió el estándar de seguridad y salud del trabajo, entonces estamos hablando de un tema de negligencia. Por lo tanto, no sería un accidente de trabajo cubierto por la aseguradora. Si sería un accidente de trabajo, tengo que registrarlo todo, pero no estaría cubierto por el ESTR. ¿Ok? Pero solamente en el caso de permiso de trabajo. Si yo, por ejemplo, en el reglamento de seguridad y salud del trabajo que le entrego a todos mis trabajadores, dice el estándar de trabajo en altura y el trabajador firma el reglamento y al final no lo cumplió, es un accidente de trabajo cubierto por la aseguradora, porque es un reglamento que va a todos los trabajadores. Si yo hago un ATS o un AST, que son análisis de trabajo seguro, análisis seguro del trabajo y sus variaciones antes de inicio de la jornada, incluye una cuadrilla de trabajadores, de 10, 12 trabajadores, y al final uno no cumple, es cubierto por la aseguradora en accidente de trabajo, no hay ningún problema. Entonces, solamente este principio de la norma se establece como incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica. Bueno, en ocasiones de actividades recreativas, deportivas o culturales, no, aunque se produzcan dentro de la jornada laboral, el partido de fulbito de la empresa, dentro del horario laboral, pero estamos jugando fulbito. ¿Estoy cumpliendo con mis funciones? No, por lo tanto no es accidente de trabajo. Algún permiso, licencia o vacación, también, o incluso en el tiempo de subsidio. Estoy en tiempo de subsidio de salud por una incapacidad y tengo un accidente, no podría ser de trabajo, porque el subsidio de salud se da por incapacidad. Por lo tanto, no se cubre como accidente de trabajo. Bueno, uso de alcohol estupefacientes son los que siempre existen, combustión de naturaleza, etc. Para terminar en lo que es accidente de trabajo, siempre hay que investigar cada accidente. Cada accidente de trabajo, en la experiencia que tengo, es diferente. Por lo tanto, siempre hay que investigar cada accidente para ver si es cubierto por la póliza o no. Sigamos. Y enfermedad profesional, recuerden que es todo estado patológico que sobreviene al trabajador como consecuencia directa del medio donde trabaja. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en un ambiente, hay un factor de riesgo, que es el ruido, me puede dar la enfermedad ocupacional de hipoacusia. ¿Ok? Según nuestro reglamento de seguridad y salud del trabajo, es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo, y según el convenio de la OIT, es contraída por la exposición a factores de riesgos que resulta de la actividad laboral, ¿no? Recordemos que tenemos un listado, la RM 480-2008 del MINSA, donde aparecen todas las enfermedades ocupacionales del Perú. Ojo, este listado es de carácter abierto, es decir, que si yo tengo una enfermedad ocupacional a un trabajador que no está dentro del listado, pero la causalidad me dice que fue por el puesto de trabajo, es cubierto por la aseguradora. Por ejemplo, si yo tengo trabajos donde implique vibración, ¿no? Y tengo una hernia núcleo distal,
está cubierto por la aseguradora, ¿ok? Por más que la hernia de núcleo pulposo no está dentro de la norma. Por ejemplo, acá podemos ver una forma de hemoconiosis que es la aluminiosis. El agente del aluminio puede provocar aluminiosis y a qué actividades puede provocarlo, ¿no? Fabricación y manipulación de residuos de aluminio, utilización de hidrato de aluminio, y así sucesivamente hay por riesgos químicos, por físicos, por biológicos y por ergonómicos también dentro de la norma. Bueno, en el 2008, cada año hay un boletín estadístico mensual y anual del MINTRA, donde salen notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. En el 2008 hubieron 21.000 accidentes de trabajo. Y según el MINSA, solo hubieron 40 enfermedades ocupacionales. De esas 40 enfermedades ocupacionales, solamente 15 fueron provocadas por hipoacusia y neumoconiosis y 25 fueron provocadas por trastornos musculoesqueléticos. En el año 2019, por 25.000 accidentes de trabajo que han habido, que pueden ser leves, incapacitantes y mortales, solamente han habido 27 enfermedades ocupacionales en el Perú durante todo el año 2019. Si nosotros nos vamos a otros países que tienen normas de seguridad y salud del trabajo y estadísticas de accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales, por ejemplo en Europa, España o Francia, vamos a ver de que el 60% de sus casos son enfermedades ocupacionales. Y dentro del 60% de sus casos, la mayor es el trastorno musculoesquelético. Si nos vamos a países más cercanos como Chile, como Colombia, como México, vamos a ver que el porcentaje más grande en su notificación son las enfermedades ocupacionales y en mayor medida las enfermedades ergonómicas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo de que actualmente y por muchos años existe un subregistro de la notificación de enfermedades ocupacionales. Hay muchas enfermedades ocupacionales, no las mineras, no la hipoacusia y neumoconiosis, sino las enfermedades ergonómicas, bursitis, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, que los trabajadores las tienen en diferentes sectores, pero están atendiéndose por otros lados, a través de salud, a través de EPS, a través de médicos particulares, y no saben que pueden atendérselos a través del ESTR. Entonces, estamos encareciendo la póliza de la EPS, que es la póliza solidaria, en vez de utilizar la verdadera póliza para cubrir estas enfermedades ergonómicas que deben estar existiendo en el Perú. Y todo lo que no es accidente de trabajo y enfermedad ocupacional es accidente común y enfermedad común. Pero si yo tuve un accidente de tránsito, bueno, tu accidente de tránsito es accidente de tránsito de trabajo o accidente de tránsito común. ¿Por qué es importante saber que es accidente de tránsito? Porque primero va a actuar una póliza que tenemos en el Perú que se llama SOAT. Y luego va a actuar, si es de trabajo, el STR, y si no es, si es común, tu póliza solidaria. ¿Quiénes son las entidades empleadoras obligatorias? Según la norma, establece que los contratistas y subcontratistas, cooperativa de trabajadores y empresas de servicios especiales deben de contar también, cuando mandan personas a las empresas de alto riesgo, deben contar también con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y el que debe verificar que todas estas contratas y subcontratas cuenten con el seguro complementario de trabajo de riesgo son las empresas donde se realizan esas actividades de alto riesgo. Y si es que no hacen la verificación, existe una responsabilidad solidaria. Es decir, en caso de que suceda un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional y la empresa contratista no pueda pagar la pensión o no pueda pagar el tema de salud a su trabajador, por responsabilidad solidaria, la empresa principal debe responder ante este accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Bueno, también la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo enmarca este artículo de responsabilidad solidaria y lo enmarca dentro de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. La empresa principal, dice, es la responsable solidaria frente a los daños y eliminaciones que pudieran generarse. Una empresa principal debe hacer 4 cosas. Debe primero contar con un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para evitar que sus trabajadores propios y terceros
contratas, subcontratas que utilicen sus instalaciones tengan algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 2, debe contar con un deber de prevención, es decir, debe contar con estándares de seguridad y salud del trabajo para evitar accidentes y enfermedades. 3, debe verificar que las empresas contratistas y subcontratistas cuenten con los seguros de ley, dice la norma, el ESTR y actualmente el Vida Ley. Y 4, deben verificar que cumplan con la normativa de seguridad y salud en el trabajo del Perú. Entonces, si es que la empresa no cumple con estas 4 acciones, ha salido el Decreto Supremo 008-2020 que modifica la ley de inspecciones, y es una falta grave el no verificar y validar que las contratistas de una empresa cumplan con la normativa de seguridad y salud del trabajo con este artículo 68. Y el artículo 103 menciona además que la entidad empleadora principal responde directamente por la infracción, es decir, puede tener una multa administrativa por no cumplir con el hecho de verificar y validar los seguros de ley y la normativa, pero aparte también tiene una responsabilidad solidaria en caso hay un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional con un trabajador. Bueno, considera espacio de contratación, lo voy a pasar rápidamente, ¿no? La empresa tiene que tener un RUT, todos sus trabajadores deben estar debidamente asegurados. Dentro de esta norma del año 98 ya se exigía, ¿no? Se exigía que el empleador tenga un cuidado integral de los trabajadores, haga programas de salud ocupacional y seguridad industrial, haga capacitaciones, que ahora ya tienen que hacerse por lo menos 4 al año como mínimo, tienen que informar sobre accidentes de trabajo. También había algunas consideraciones como deberes del trabajador para que el trabajador procure el cuidado integral de su salud, suministren información clara y veraz, cumplan normas, reglamentos, instrucciones, ¿no? Recordemos que los deberes del trabajador están enmarcados en el artículo 79 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Y un trabajador tiene que cumplir con todas las actividades de prevención que su empresa exige. Y si el trabajador no quiere cumplir, no va a su EMO, no quiere la capacitación, tenemos el artículo 109 del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo, donde establece las sanciones que tienen que estar tipificadas dentro del reglamento interno o reglamento de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Que son amonestación verbal, amonestación escrita, memorándum, suspensión o despido. Y bueno, este seguro es igual para todos los trabajadores, de acuerdo a su nivel remunerativo, la cobertura aplica a partir del día de inicio de la vigencia, no hay exclusiones, no hay persistencia, pero hay carencias, el trabajador tiene el STR, tiene un accidente a la hora, está cubierto, son por plazo indefinido, y se puede resolver, la aseguradora podría al momento de resolverlo pedir 90 días antes de su resolución. Bueno, las exclusiones son la invalidez configurada antes del inicio del seguro, ¿no? Si un trabajador ya cuenta con una enfermedad ocupacional o ya tiene algún accidente, no está cubierto, pero sí el resto de enfermedades o accidentes que pueda tener. Una lesión voluntariamente autoinfligida o autoeliminación o sustitutiva, alguna muerte o invalidez de un trabajador no declarado, etc. Bueno, una vez que tengo el accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, llega la prestación, es decir, una vez que sucede el siniestro, llega solucionar el siniestro. ¿Y qué coberturas tiene el seguro complementario de trabajo de riesgo? Tiene 2 prestaciones, ¿no? Como hemos visto, el seguro complementario de trabajo de riesgo salud, STR Salud, y el seguro complementario de trabajo de riesgo pensiones, STR Pensiones. Primero aparece la parte de salud. En salud, ¿cuáles son las prestaciones? La evacuación de transporte aéreo terrestre a nivel nacional, en caso de la atención del paciente lo requiera, según instrucción del médico tratante. Es decir, la obligación del empleador es llevar al trabajador a la red de clínicas de salud o EPS con la que tienen seguro complementario de trabajo de riesgo de salud. Es decir, si yo estoy en una EPS, voy a tener que llevar al trabajador a la red de EPS donde tengo contratado el ESTR. Importante saberlo. ¿Por qué? Porque si mi trabajador está trabajando en un lugar remoto, y por una comisión de servicios se lesiona yendo en el trayecto de una mina hacia la ciudad de Lima, o por ejemplo, se me ocurre Bambas hacia Espinar, o Bambas hacia Arequipa, que son 8 o 9 horas de trayecto, y el trabajador está en una comisión de servicios, es decir, cubierto por el STR, el empleador tendría que llevarlo hacia una red de clínicas de la EPS. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer? Se debe armar planes de emergencia con las aseguradoras
para saber qué hacer en esos casos, cuáles son mis rutas más críticas, cuáles son las ayudas que va a recibir la aseguradora, qué es lo que se va a hacer en caso de accidente de trabajo, para que al momento que suceda, una persona que está con un riesgo leve no se vuelva moderado, que está moderado no se vuelva grave, que está grave sea fatal. Entonces, tengo que tener esos planes de emergencia antes de que sucedan las emergencias. Tuve un trabajador que tuvo un accidente en una ruta y salió quemado de ese accidente y no sabía si trasladarlo a la ciudad de Lima o a la ciudad de Arequipa. Y se preguntaba a la red a la aseguradora y no tenía una respuesta clara, ¿no? Si hubiese sido un plan de emergencias, se debería haber dicho, no, la unidad de quemados de la clínica Besalio, de la clínica San Felipe, de la clínica Ricardo Palmas, tiene que llevarse a una de esas clínicas. Entonces, es importante revisar estos planes de emergencias antes de que sucedan los casos. Bueno, una vez de que ya está en la evacuación terrestre o ya está en la red de clínicas de la EPS, tiene atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica, cualquiera fuera su nivel de complejidad, hasta dotar de recuperación del asegurado o la declaración de invalidez total o parcial, ¿no? Todas las atenciones que puedan haber para que se alivie este colaborador, ¿no? Acá la cobertura de estado de salud va a funcionar hasta que la persona quede completamente sana o hasta que tenga un dictamen médico, ya tenga un menoscabo o porcentaje de invalidez, ¿no? También rehabilitación y readaptación laboral. Bueno, rehabilitación se hace mucho, readaptación laboral muy poco, es decir, enseñar un nuevo oficio a un trabajador que tiene un accidente de trabajo, y prótesis y aparatos ortopédicos al asegurado inválido. Bueno, entonces, yo por ejemplo tuve un caso de un trabajador que tuvo que operarse 6 veces de la cadera y las 6 veces estuvieron cubiertas por el STR. Eso sí, la cobertura es al 100%, el trabajador por lo no tiene que pagar ni un sol. Supe algunos casos de que tuvieron que pagar placas en Cusco alguna vez, mentira. Siempre al 100% de la cobertura del STR Salud. Recuerden de que tenemos un subsidio. Recuerden que al principio hablé sobre que tenemos, los trabajadores de riesgo tienen dos, tienen la seguridad social, ¿no? Y tienen el seguro complementario de trabajo de riesgo. Gracias a la seguridad social, es decir, al 9% que pago de salud, o al 6,75, ya que el 2,25 va a la EPS, es al momento que tengo un accidente de trabajo incapacitante, el trabajador los 20 primeros días recibe el sueldo por parte del empleador y del día 21 hasta el finalizar el año, es decir, hasta los 11 meses y 10 días restantes, recibe un subsidio por parte de salud. Imagínense, empresa, que yo tuviera un trabajador, pido mis seguros de ley, que es el STR, ahora el Vida Ley, pero no reviso que el trabajador tuviera en salud. Y tiene un accidente incapacitante. Bueno, los 20 primeros días pagará el contratista. Y los 11 meses y 10 días restantes, ¿quién le paga el sueldo de esa persona que tiene una incapacidad por 6 meses? O 4 meses. Y ahí denuncia a SUNAFIL y puede haber una responsabilidad solidaria también del empleador. Pero es importante que se homologue al contratista para ver que esté cumpliendo con las normativas nacionales, con las normativas de seguros y con las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Y una vez de que ya pasó el año, ya recibe una pensión, si es que llegara al porcentaje de invalidez que vamos a ver actualmente, por parte de alguna aseguradora o la ONP. Listo. Bueno, digamos de que el trabajador terminó completamente recuperado, se levanta la parte de salud. Digamos que el trabajador no, terminó con una dolencia. Entonces, el médico tiene que certificar la dolencia. Y va a la cobertura del STR Pensiones. La cobertura del STR Pensiones tenemos por 3 tipos, ¿no? Por invalidez, por sobrevivencia y por CPL. En el Perú la norma establece, tanto la del STR como el FP, para que sepan, que la invalidez parcial va a ser a partir del 20%. Antiguamente existía el decreto legislativo 18846, de que les hablé al principio, que sí pagaba un porcentaje por accidentes entre el 0 y el 20%. Sin embargo, se quitó debido a algunos accidentes que hacían los trabajadores para, por ejemplo, pescadores en épocas de veda, para poder hacer algún cobro del seguro. Entonces, a partir de esta ley del 98, se declara que la invalidez va a ser a partir del 20%. Si es entre el 20 y el 50%, se va a dar una indemnización, un solo pago nada más, equivalente a 24 sueldos multiplicados por el porcentaje de incapacidad o menoscabo multiplicados por la invalidez total permanente del Perú. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, si por ejemplo tengo una pérdida de pulgar
que según la tabla de las aseguradoras es 25%, y gano 1.000 soles, sería 24 por 1.000 soles por 0.25 por 0.70, que es la invalidez total permanente del Perú. Y esa sería la indemnización que recibiría el trabajador una sola vez. Si la incapacidad pasa más del 50%, ya comienzo a recibir una pensión. Si es del 50 y el 66%, es una pensión vitalicia del 50%. Si es mayor a los 2/3 partes, es decir, mayor al 66%, es una pensión vitalicia del 70%. Y si requiero de una persona para que me ayude, tengo una gran invalidez por un tema de apoplejía, algún tema similar, es una pensión vitalicia al 100%. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi dictamen médico. Con mi dictamen médico voy a la aseguradora a través de un médico auditor certifica el dictamen médico y a través de unas tablas calcula el porcentaje de invalidez que tiene la persona. Y me manda una carta con ese porcentaje de invalidez. Si no estoy de acuerdo con el porcentaje de invalidez, puedo ir al INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. Ese instituto está acá en la avenida Huaylas, y lo que hace va a ser una nueva prueba y me va a dar un porcentaje también de menoscabo o incapacidad. Si la aseguradora está de acuerdo con ese porcentaje y el trabajador también, se cierra el ciclo. Pero si no está de acuerdo, podemos ir a una tercera instancia que es el SECONAR. Hay unas nuevas instancias que se han puesto que vamos a hablar en breve. Bueno, en accidente de trabajo es relativamente más sencillo que en enfermedad profesional, la pensión de invalidez, ya que hay dos tablas que difieren en algunos porcentajes entre sí, pero más o menos tenemos porcentajes por todas las partes del cuerpo. Entonces, ante un accidente de trabajo, tendría incapacidad configurada para que el médico auditor pudiera calcular este menoscabo. Pero ahora se complica el tema. Enfermedad profesional u ocupacional, que es el tema que quería hablar un poco más en esta presentación de STR, lo que está cambiando bastante en la gestión. La enfermedad profesional ocupacional, bueno, el Perú es un país minero y las enfermedades profesionales ocupacionales que han existido durante muchos años son las enfermedades del rubro de la minería, ¿no? Que son básicamente dos, la hipoacusia o sordera y la neumoconiosis. La neumoconiosis, recordemos, es una insuficiencia respiratoria que se da por varios motivos, ¿no? Si, por ejemplo, está en contacto con el asbesto, es la asbestosis, que es una forma de neumoconiosis. De la sílice, la silicosis, del carbón, la antracosis, del aluminio, la aluminiosis, inclusive del talco, la talcosis, que son formas de neumoconiosis. A partir del año 2011, el 20 de abril, el Tribunal Constitucional publicó el 2 de junio del 2011 de que resulta pertinente precisar que a efectos de determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral, se requiere la existencia de una relación causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Esto es, que para que la aseguradora pueda cubrir la enfermedad profesional, tiene que haber lo que se denomina el nexo causal. Entonces, dentro del Perú no existe una metodología para el nexo causal. Sin embargo, la NIOSH, CENEA, que es el Centro de Economía Aplicada de Barcelona, España, y otros organismos han creado definiciones del nexo causal. Entonces, son una serie de criterios que tienen que aplicar al puesto de trabajo para saber si la enfermedad ocupacional fue causada o no por el puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, un criterio de definición de nexo causal, tenemos el tema cronológico, ¿no? Si el evento es lesivo o procede al daño; topográfico, si correspondencia a la región afectada de la acción lesiva y la patología que tiene la persona; si hay una continuidad temporal de la sintomatología posterior a la acción lesiva que originó la enfermedad o lesión; una actitud, si el nivel de exposición y su duración fue suficiente para causar la enfermedad ocupacional; o si hay algunas exclusiones, alguna causa suficiente por originar el evento patológico que no fue dentro del trabajo. Entonces, a través del criterio de esta definición de nexo causal, yo puedo saber, a través de una investigación de la enfermedad profesional, si la enfermedad que tiene el trabajador es ocupacional o no. Y esto, como ven, se comienza a incluir ya desde el 2011 en los documentos que se piden a través de las aseguradoras para determinar la enfermedad ocupacional. Por ejemplo, estamos viendo acá la cobertura de enfermedad ocupacional de RIMAC, ¿no? En donde el procedimiento es: el asegurado presenta malestar o molestias, pero desconoce la causa de diagnóstico. Lo primero que debe hacer es atenderse bajo su régimen regular de salud, es decir,
a través de salud, la EPS o un médico privado de la especialidad. No, el especialista, la EPS o su médico privado de salud, debe tomar pruebas, indicar exámenes de laboratorio o diagnóstico por imágenes pertinentes para diagnosticar la enfermedad. Y es el primero que le va a preguntar qué es lo que realiza la persona para ver si hay un nexo entre la enfermedad que tiene y las funciones que cumple ese trabajador. Luego, tiene que elaborar un informe médico para definir, luego de que haya hecho las atenciones y haya visto los exámenes complementarios, donde a través de la RM 480-2008 indica que el trabajador cuenta con la enfermedad ocupacional. Luego, el trabajador debe ir a su empresa, el trámite regular, y hablar con su médico ocupacional. Y el médico ocupacional tiene que hacer la investigación del puesto de trabajo para saber si existe o no la enfermedad ocupacional, es decir, la investigación del nexo causal. Y también debe elaborar su informe. La entidad empleadora debe hacer una matriz de riesgos cronológica para ver todos los puestos de trabajo donde estaba el trabajador y si la enfermedad ocupacional que tiene, ha habido algún factor de riesgo de esa enfermedad dentro del puesto de trabajo en los años que ha trabajado en la empresa. Y con todos esos datos se envía a la aseguradora para que determine o no si existe una enfermedad ocupacional en el trabajador. ¿Ok? Ese es el trámite regular. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Y qué pasa después? Pareció el accidente, ¿no? El trabajador cuenta con una investigación de enfermedad profesional, presenta solicitud, se realiza el peritaje médico, si procede, se le paga el beneficio del trabajador. Si no procede, se informa al trabajador, que no procede. Ahora, si sí procede, pero el trabajador no está de acuerdo con el porcentaje de incapacidad de esa enfermedad ocupacional, no acepta el dictamen de la compañía de seguros, hace un peritaje en IRR, la Instituto Nacional de Rehabilitación, y espera su dictamen. Se informa al trabajador del dictamen del INR, y si no acepta o no acepta la compañía de seguros, al final pasan por un peritaje por secundario de su salud y se paga el beneficio del trabajador. Ese es el trámite regular o la vía administrativa que han estado teniendo los seguros hasta hace muy poco. Acá podrían haber algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el trabajador recibe su dictamen de la póliza regular, es decir, de salud, TPS o su médico privado, y en vez de ir a su empresa para decir que tiene la enfermedad ocupacional para hacer la investigación por parte del médico ocupacional, va de frente a la compañía de seguros. Entonces la compañía de seguros, por norma, tiene que aceptar todos los casos de pedidos de pensión. Y si el trabajador dice que tiene una enfermedad ocupacional, tiene que aceptar su caso y tiene que hacer una reserva técnica. Y esta reserva técnica al final se convierte en siniestralidad, en un monto pequeño para el empleador. Por eso es importante que cuando la aseguradora envía al empleador, solicite documentos para certificar la enfermedad ocupacional de un colaborador que iba a pedir a la aseguradora, es importante que la empresa entregue estos documentos y hacer la investigación para, si es que no es enfermedad ocupacional, cerrar el caso, y si es que sí, se disponga del monto de pensión que se le va a entregar a la persona, sea el porcentaje de incapacidad que hemos visto. Pero es importante que se haga este trámite, porque si no se hace y la empresa no colabora con la aseguradora en entregar esta documentación, en hacer la investigación, va a comenzar a tener muchas reservas técnicas, y esas reservas técnicas se van a convertir al final en siniestralidad. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado? A raíz de un dictamen también del Tribunal Constitucional, establece de que el trabajador ahora puede ir a través de las comisiones del MINSA y de Salud para certificar su enfermedad ocupacional. Vamos a hablar un poquito del tema. En el Perú existen 3 comisiones: la Comisión de PS, la COMEPS, la Comisión de Salud y la Comisión del MINSA. Las 3 comisiones hasta el año pasado valían igual, por lo tanto, si un trabajador tenía una enfermedad ocupacional y un certificado de la Comisión del MINSA donde certificaba la enfermedad ocupacional, pero había un certificado del COMEPS que decía que no era enfermedad ocupacional, entre las comisiones se anulaba el certificado y la aseguradora no pagaba el beneficio al trabajador. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sentenció de que los dictámenes del MINSA y de Salud tienen mayor valor probatorio que el de COMEPS, porque son más transparentes. Por lo tanto, si el trabajador tiene una enfermedad ocupacional puesta por MINSA o de Salud,
y con el relativo comisión, el trabajador ya no tiene que ir a solicitar la pensión a la aseguradora, sino simplemente el trabajador tiene un asesor legal, tiene un examen médico en el hospital del MINSA, saca su certificado de invalidez, va al Poder Judicial, y el Poder Judicial emite una acción de amparo, una solicitud de reclamo para que la aseguradora pague. Es decir, ya no habría la investigación del nexo causal, sino simplemente con el dictamen médico del MINSA podría ir a un juicio para poder ganarlo ante la aseguradora y que la aseguradora pague el monto según el porcentaje de incapacidad que tenga. Importante también en estos casos estar prevenidos y también hacer la investigación técnica de la enfermedad ocupacional para demostrarle al juez de que no existe motivo para que esa enfermedad ocupacional haya sido en el puesto de trabajo. Por eso es importante establecer el nexo causal en las enfermedades ocupacionales, ¿no? Ahora, recordemos también que según la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, los trabajadores en caso de sufrir un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a ser transferidos del puesto de trabajo a otro que implique menor riesgo, y según la modificación de la Ley de Seguridad, salvo en el caso de invalidez absoluta permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nuevos trabajadores en el Perú, los trabajadores que tienen pensión, pero que continúan laborando. Miren, de 0 a 20 no corresponde a indemnización de pensión, el trabajador continúa laborando. De 20 a 50 tengo una indemnización de 24 sueldos y soy reubicado a otro puesto de trabajo. Pero de 50 a 66.66% tengo una pensión vitalicia al 50% y también debo ser reubicado. Es decir, ahorita hay trabajadores que tienen pensión por parte de la aseguradora del 50% y sueldo de su empresa, ya que sigue laborando, ya que su incapacidad es menor a los 2/3. Esto es por dos normas distintas, las normas de STR y las normas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, a partir de 2/3, 66.66%, ya ocurre el cese del trabajador, el entrego, como hemos visto, al trabajador del 70%, y si no puede desempeñar sus funciones esenciales de vida, su 100%. Y bueno, si el trabajador muere, hay pensiones de sobrevivencia, cónyuge sin hijos 42%, con uno más hijos 35% al cónyuge, 14% a cada hijo, y si hubieran remanente de pensión, por ejemplo, yo tengo una esposa y 2 hijos, 35% más 28. 35 más 28, estamos hablando de 63%, tengo un remanente de 37%. Le puedo dar 14% a cada padre, siempre y cuando son mayores de 60 años, dependen económicamente del asegurado, o sean inválidos. Y también el gasto de sepelio, que bueno, que es a través de factura con la compañía de seguros, y los montos de remuneración máxima son hasta diciembre del 2019, 9.665 soles, y en gasto de sepelio el monto máximo que se brinda es 4.382 soles. Recuerden que el procedimiento en caso de siniestro, bueno, la presentación se va a entregar, es simplemente con la hoja de solicitud del STR, ¿no?, que se lleva a la clínica o centro afiliado. Si es una emergencia y no se cuenta con la hoja del STR de la aseguradora, se puede ir con el DNI, porque tienen que regularizar la hojita en las 24 horas. Por eso es muy importante que las empresas controlen la entrega de hojas de solicitud a los trabajadores, para que los trabajadores no puedan atenderse disque por accidente de trabajo que no son. Esas hojas deben estar controladas y deben entregarse. Otro tip, si yo tengo contratistas, debo pedir las hojas a los contratistas, entre 3 a 10 hojas. Por si acaso tengan algún accidente, no tengan que ir a su empresa a buscar la hoja. Y debo tener hojas para entregarlas a los contratistas ya debidamente selladas y firmadas por la contrata. Bueno, recuerden que la calificación de los siniestros son directamente por la aseguradora, va a ser las últimas 12 remuneraciones, ¿no?, en caso de discrepancia en INR o SECONAR, Centro de Conciliación y Arbitraje de su Salud. Para pensión se toman los últimos 12 sueldos, en verdad es el sueldo promedio de las 12 remuneraciones. Por ejemplo, si gano 1.000 soles, no voy a recibir 1.000 soles, no voy a tener sueldo promedio de 1.000 soles para ponerme el porcentaje de incapacidad, sino es 1.000 soles multiplicado por 14, ya que tengo 2 gratificaciones, entre 12. El promedio sale siempre un poco más. Y también se agregan todo lo que sea por temas de trabajo, horas extras, etc. Y las sanciones a través de Salud UNP
Siempre el trabajador no va a quedar separado, salud va a cubrir la parte de salud del STR y la ONP la parte de pensión. Y van a poder hacer, tienen atribuciones para ejecutar coactivamente la cobranza de primas y otras acreencias. Y la fiscalización por parte de Sunafil, la empresa, por parte de SBS, la compañía de seguros, y Su Salud, la EPS. Bueno, para empezar con las preguntas, acá tengo un par de casitos para que ustedes vean qué está pasando. ¿No? Por ejemplo, acá tengo una cocinera que tiene un diagnóstico de síndrome del túnel del carpo, leve, del año 2007. Fue confirmada por exámenes complementarios, electromiografía, insuficiencia circulatoria y miembro superior derecho. Fue reubicada a un puesto de hotelería por un espacio de 7 meses, mientras que llevaba terapia física y se recuperaba. Bueno, el 13 de junio del 2018 fue reasignada a su puesto habitual de cocinera, con restricción de tareas de picado. Una semana después, el 20 de junio, o sea, luego que regresó a la tarea, tuvo de nuevo adormecimiento y dolor en mano y brazo derecho. No logró relacionar su molestia con alguna actividad en particular, ya sea laboral o extralaboral, únicamente refiere molestias al contacto del agua fría, pese a que ya no tenía la tarea de picado, que es un movimiento repetitivo, ¿no? Bueno, acá la aseguradora nos mandó los documentos que hemos revisado, ¿no? Y lo que se hizo es buscar primero la causalidad, ¿no? Se nos pidió el monitoreo ergonómico, el IPA del puesto de trabajo, que es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, donde está reflejado el riesgo ergonómico, y según la RM 480-2008 MINSA, la conclusión de causalidad, donde debe decir la exposición, el CIE-10 y la relación de síntomas y patologías relacionadas con el agente, ¿no? Bueno, acá sí tenemos en el CIE-10 enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo, G56, síndrome del túnel carpiano, justo se da en cocineros. Por lo tanto, hay un nexo causal entre la actividad que realiza la persona, cocinero, con el síndrome del túnel carpiano que tenía la persona, que fue comprobado por la electromiografía e insuficiencia circulatoria en miembro superior derecho, ¿no? Se hizo el informe del médico ocupacional, donde se ponen los antecedentes personales, los antecedentes laborales de la persona, se hizo el examen físico, y se diagnosticó el síndrome del túnel del carpo. Y también se agregó la relación de causalidad. Método NIOS, evidencia de la enfermedad, sí, pues fue evaluado por un médico especialista, neurólogo, quien certifica el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, el cual guarda relación con los signos y síntomas descritos, avalado por un informe de electromiografía. Datos epidemiológicos, sí, se evidencian los registros de atención en el centro médico de la empresa, que ha habido casos similares en el último año, ¿no? Está dentro de la relación de enfermedades ocupacionales del MINSA. Evidencia de la exposición, sí, ¿no? Se tiene que hacer un monitoreo ergonómico, que los trabajadores sus labores con movimientos repetitivos de la muñeca derecha en tiempo suficiente para desarrollar la enfermedad. Validación de testimonio, sí. Algunas bibliografías sustentan estudios observacionales y experimentales que los dichos movimientos repetitivos de la muñeca conllevan a desarrollar síndrome del túnel del carpo. Otros factores relevantes, sí, el paciente posterior al diagnóstico establecido fue cambiado de puesto de trabajo, donde no tuvo exposición y síntomas disminuyeron en su intensidad. Conclusión, el caso corresponde a una enfermedad profesional o ocupacional. Para evidenciar la evidencia de exposición, tengo que hacer un monitoreo ergonómico, según la ISO 11228, guión 3, para movimientos repetitivos, los métodos para hacer movimientos repetitivos, los métodos que utilizo como monitoreos ergonómicos son el método OCRA, el método TCI y el método INDEX, ¿no? Y en este caso se usó el método OCRA, y el método OCRA detalló que existe riesgo de síndrome del túnel carpiano, el riesgo es muy alto, y por lo tanto, ya activada la enfermedad ocupacional, se estableció que se pague y se indemnice. Y en este segundo caso, rápidamente, tengo un trabajador, ¿no?, que fue por un golpe en la mano, una mano traumática derecha, por un desgarro del fibrocartílago triangular de muñeca derecha, porque tenía un dolor en la comprensión de muñeca izquierda, y fue en septiembre del 2018, fue a salud y le dijeron, ¿sabes qué? Tienes una mano traumática derecha y tienes un desgarro del fibrocartílago triangular de muñeca derecha. Fue en febrero del 2019, 6 meses después, le preguntó el médico que lo atendió en esa oportunidad, ¿tú qué haces? Le dijo que
trabaja en panadería y pastelería de hace aproximadamente 8 años, realizando diario la actividad mencionada de cual es repetitiva, de flexión, extensión y supinación de las manos y muñecas durante la preparación de la masa, y el médico diagnosticó enfermedad profesional. Es decir, simplemente por ver de que la persona panadera amarra la masa, donde sí hay movimiento repetitivo, pero la lesión sería más en codo que en mano, igual determinó que podría ser una enfermedad profesional en la muñeca. Por lo tanto, lo que dijo la aseguradora es que los diagnósticos planteados en el primer informe no corresponden a una enfermedad ocupacional, pero una vez que ya agregó la enfermedad ocupacional, es necesario que se tenga la información del puesto de trabajo, el IPER, el monitoreo ergonómico, el diagnóstico del nexo causal, para poder declarar el accidente como enfermedad profesional. Recuerden que la aseguradora debe recibir todos los casos que lleguen por enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, lo que nosotros asesoramos fue de que se realice un monitoreo ergonómico y se analice la actividad del puesto de trabajo para saber si ese puesto de trabajo puede dar o no la enfermedad ocupacional. Bueno, ahora, con lo que está pasando, con este diagnóstico, el trabajador podría ir al Poder Judicial y mediante juicio pedir la pensión. Entonces, por eso tenemos que tener mucha prevención en el puesto de trabajo, tenemos que desarrollar la parte de mediciones de higiene y monitoreos ergonómicos para determinar si los factores de riesgos que aparecen en mi CIPER pueden o no dar las enfermedades ocupacionales a los trabajadores en el Perú. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Vamos a ver algunas preguntas. Disculpen que ya estamos con la hora, pero vamos a ver algunas preguntas. A ver, buenos días. Me dicen acá. Bueno, dice, si una persona administrativa se resbala y se cae, ¿esto debe ser considerado como accidente de trabajo? Mira, si la persona administrativa está realizando su función del puesto de trabajo y se resbala y se cae, es un accidente de trabajo, obviamente. Puede ser subiendo las escaleras, yendo a hacer alguna actividad dentro del sitio de trabajo. O sea, mientras que estoy cumpliendo con mis funciones, el resbalarse y caerse es considerado accidente de trabajo. Ahora, el tema es, si yo tuviera el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque mi actividad es de alto riesgo, es cubierto por el STR. Pero si mi actividad no es de alto riesgo, no va a estar cubierto por el STR. Si es un externo que hace una labor a mi empresa, no está en mi planilla, debo generarle STR como en razón social, no estaría generando vínculo, ¿qué norma justifica ello? A ver, pregunta interesante. Si yo tengo un contratista o una persona externa, yo debo exigirle, verificar, según el artículo 68 de la ley 29783, inciso C, que cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgo, más no yo comprárselo como empresa. Primero, porque el riesgo es diferente. El riesgo de supervisión, el riesgo de exposición al riesgo, la tasa de riesgo es diferente. Y segundo, porque yo tengo que verificar que el trabajador cuente con eso, no yo contratarlo. ¿Ok? He visto casos de algunas empresas que contratan el STR de algunos contratistas, pero esto se hace con un contrato de consentimiento para evitar el vínculo laboral. Pero la manera correcta es exigir que lo contrate. En caso de un trabajador minero sufre un accidente dentro de mina por un desprendimiento de rocas y posterior a un año el accidente le diagnostica una hernia de núcleo pulposo, teniendo en cuenta que en el examen ocupacional anterior el accidente no presentó ese diagnóstico, este diagnóstico de hernia de núcleo pulposo es coberturado por el STR. A ver, primero, si el trabajador tiene un desprendimiento de rocas y es un accidente de trabajo, está cubierto por el STR. Perfecto. Ahora, que esté coberturado por un accidente de trabajo no limita a que esté coberturado por otros temas que tenga. Puede ser que la persona haya trabajado en mina 10 años, haya estado expuesto a vibración, la vibración mayor a la norma, que es 0.7 metros por segundo cuadrado, o 1.5 según la norma, del RM375-2008 TR, la norma básica de ergonomía, y que por este periodo de exposición a la vibración le dan el núcleo pulposo, por lo tanto podría ser cubierto, pero hay que hacer la investigación
de la enfermedad ocupacional para saber si pudo o no ser por este puesto de trabajo la enfermedad. Ojo, acá en el tema de higiene y en el tema de monitoreos ergonómicos y de las enfermedades ocupacionales es muy importante la dosis. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si los periodos de recuperación son iguales a los tiempos en que el trabajador tiene el movimiento repetitivo o la postura forzada, no va a haber enfermedad ocupacional con el tiempo. Por ejemplo, en el movimiento repetitivo, si yo hago pausas durante el trabajo de mínimo 8 minutos durante cada jornada diaria de movimientos repetitivos, durante cada hora diaria, no voy a tener una enfermedad de síndrome de túnel carpiano, porque el trabajador va a descansar, ya que la dosis de exposición va a ser menor. Entonces, es muy importante que en el tema de higiene y en el tema de ergonomía veamos la dosis. No es lo mismo que el trabajador esté expuesto a, a 100 decibeles, que puede causar una hipoacusia, a que esté expuesto a 100 decibeles con un equipo de protección, que puede ser un audífono de copa o un tapón de oídos, o un equipo de protección antropométrico, que puede ser un tapón de oídos de acuerdo a su cavidad del oído. Hay diferentes niveles de atenuación, por lo tanto es importante ver la dosis. Me dicen, me están preguntando mucho si un colaborador contrae el coronavirus, ¿sería accidente de trabajo? A ver, si bien es cierto, el tema del coronavirus es un tema importante, hay varias posturas, ¿no? De acuerdo a si un trabajador contrae o no el coronavirus, no estaría contemplado como accidente de trabajo si es que no pertenezco al giro. Por ejemplo, si estoy en una empresa que hago transporte, y en el transporte estoy llevando trabajadores a un centro de trabajo, sucede el accidente, los trabajadores que estoy llevando no es accidente de trabajo, pero el conductor que estaba realizando su función de conducir sí es accidente de trabajo. Entonces, en el tema del coronavirus, tendría que pronunciarse el MINSA de acuerdo a si es cubierto o no por el STR, ya que hay muchas opiniones de la seguridad al respecto. Hay algunas que al decir que es una pandemia no estaría cubierto. Otras dicen que sí estaría cubierto, pero solo limitado a cierto tipo de trabajo. Personal de salud, persona que está expuesto al virus directamente. Entonces, ahí tendría que haber un dictamen del MINSA para saber si debería asegurarse por el STR o no, sobre todo el profesional de salud. Vamos a ir con 2 preguntas más y el resto las mandamos por correo. A ver, consulta. Tengo inspectores que se desplazan dentro de una finca de agricultores que tiene como 200 hectáreas y para ir de una a otra muchas veces usan motos lineales o hasta veces las que están al otro lado del río y se usan balsas. Pero todo ese terreno es parte de una sola organización. No cubre. Si todo ese terreno es parte de un predio que se llama centro de trabajo, puede ser un lote, ¿no? Está cubierto por ese STR, porque si la función del trabajador es supervisar el trabajo de los otros trabajadores que están en distintos lugares del lote, está perfectamente cubierto en caso vaya con su balsa o en la moto dentro del predio de trabajo. No hay ningún problema. El tema es el que no cubre el itinerario, es decir, cuando el trabajador de su casa se va al trabajo y del trabajo se va a su casa. Bueno, hay algunas preguntas que me hacen de seguridad que voy a responder de los estándares para trabajos en altura. Los requisitos que debe cumplir la contrata para realizar trabajos en altura están en la norma G050, seguridad durante la construcción. Ahí hablan sobre estándares. Básicamente es un arnés con una línea de vida, una línea de extensión, perdón, amarrar una línea de vida a un punto de anclaje. Eso es lo que se necesita para un trabajo en altura. Ojo, depende del trabajo en alturas. Por ejemplo, el arnés siempre tiene una línea de elongación de 1,80 m. Si el trabajador va a hacer un trabajo a 2,40 m y se cae, la línea no se va a activar, pues no, porque se va a caer al suelo antes que se active. Por lo tanto, ahí deberíamos limitar la línea de elongación del arnés. Entonces, siempre es importante revisar la tarea que se va a hacer.
Una pregunta interesante, miren. Persona con teletrabajo al que le ocurre un accidente en casa, ¿sería considerado accidente de trabajo? Es un tema nuevo, es un tema que está sucediendo ahora por la coyuntura actual, ¿no? Bueno, todo accidente tiene que tener una investigación. Entonces, en la investigación del accidente se demostrará si el accidente ocurre durante la realización de las funciones del puesto de trabajo, debe ser cubierto. Por lo tanto, al momento de analizarse el teletrabajo que se haga y sucede mientras que está cumpliendo con las funciones del puesto, es factiblemente cubierto, debe ser cubierto por el ESTR. Aún así sea un teletrabajo. Pero es un tema que ya debería ahondarse más con la aseguradora y como está creciendo esta rama y ha crecido de golpe por el tema que tenemos ahorita, la coyuntura, debería así conversarse con la aseguradora de inmediato. Allá dice, hola Parsi, no ha quedado claro sobre el accidente de trabajo por el tema de transporte de personal. Mi empleador proporciona el transporte, nosotros verificamos que estos cuenten con todos los permisos y seguros, pero si en el trayecto sucede el accidente y como menciona, se debe activar el SOAT, pues el seguro no llega a cubrir su totalidad de los accidentados. ¿Podría entonces activarse el STR? Gerson, mira, el accidente de trabajo no cubre el trayecto o itinerity. Según la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, si ese trayecto o itinerity es puesto por un medio de transporte brindado por el empleador, sea propio o tercero, es accidente de trabajo, pero no está cubierto por el STR. Entonces, ¿qué sucede? Ese trayecto, primero, como es un bus, bien dicho, bien lo que dices, se cubre el SOAT. Y al término de eso va a salir las pólizas regulares de la persona, su EPS. Para ese trayecto, si se quiere asegurar al trabajador, lo que debe hacerse es contratar pólizas de accidentes personales, porque ese trayecto al lugar de trabajo no está cubierto por el ESTR. Bueno, siendo las 10:12, voy a mandarles una encuesta para que nos digan qué tal les pareció la capacitación y tener feedback de la misma. Y bueno, muchas gracias por participar. Les estaremos enviando la presentación de la misma y el webinar, y las preguntas restantes vamos a responderlas por correo con todas sus inquietudes. Hay otros temas más que podemos desarrollar en el futuro, como temas de gestión de seguridad y salud del trabajo, como temas de multas UNAFIL. Ya estaremos brindando las fechas y horas para que puedan conectarse. Listo. Gracias.